Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, la abogada Paula. Hoy día vamos a seguir hablando de el tema de la ley Carín o la ley 21.643 que introdujo modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales. ¿Por qué? Porque es importante que cuando estemos frente a una situación de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, sepamos qué tenemos que hacer, a qué autoridad podemos recurrir. Esta ley, por eso es muy importante, porque además de estar inspirada en un caso real de una funcionaria pública que sufrió acoso laboral, maltrato, desprecio en su lugar de trabajo, también es importante porque nos da la herramienta para nosotros poder protegernos frente a ese tipo de situaciones. Porque ¿qué pasa? Que generalmente las personas no saben qué hacer o bien piensan que podrían tener una represalia. Entonces esta ley viene a subsanar eso, a, a dar elementos, eh, a, a ratificar el derecho que tiene toda persona a reclamar ante el órgano correspondiente y, cierto, a conseguir una sanción porque efectivamente hubo un caso de acoso, de hostigamiento o bien de maltrato laboral. Por eso me parece súper importante. Esta ley obedece a un compromiso del Estado de Chile para dar cumplimiento al convenio OIT de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral. ¿Ya? Y esta ley lo que hace en sí es reconocer expresamente ya no tan solo la salud física, sino la salud mental de las personas. Entonces ya vemos que también hay un avance en la cultura, en la evolución ya de este país, que ya no solamente, ¿no es cierto?, vemos como agresión física lo que nos pasa, sino también cualquier acto de hostigamiento, de maltrato, puede llegar a constituir un acoso laboral. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, quien ingresó este proyecto de ley fue la diputada Erika Oliviera del Partido Demócrata. Ella lo ingresó, ¿por qué? Por este tema de que se estaba normalizando en este país las conductas abusivas. Entonces, pongámosle un freno con esta ley que tiene un enfoque mayormente preventivo, ya, para impedir que se hagan este tipo de conductas que otra persona como Karin las vaya a sufrir. Regula también o establece un procedimiento que deben llevar a cabo la empresa o el servicio público, establece una serie de obligaciones para el empleador y también impone sanciones en caso de incumplimiento del empleador de esta medida de resguardo, de investigación y protocolo que tiene que estar incluido en un reglamento interno de orden, higiene y seguridad o bien en un protocolo aparte para aquellas empresas que no estén obligadas a llevar este reglamento. ¿Ya? Esta ley tiene un enfoque, como les comentaba, eh, fundamentalmente preventivo, ya, de resguardo hacia los trabajadores que podrían sufrir acoso laboral de distintos tipos, ya sea vertical, horizontal, mixto. Vamos a ver cuál es el tipo de acoso a que nos podemos ver enfrentados en nuestro lugar de trabajo y cuándo estaríamos frente a este tipo de conducta. Algunos ejemplos para que así podamos entre todos ir eh, saliendo de dudas de si esa conducta podría ser o no constitutiva de un acoso laboral, porque la idea acá es que esta ley sea utilizada para casos que son reales, en que la persona realmente se sintió hostigada, se sintió intimidada, eh, no para casos en que se podría mal usar esta ley con el propósito de perjudicar a alguien. Ya esta ley no está pensado en eso. Como les comenté, está pensado en el caso real que sufrió Karin Salgado,
el desprecio, el hostigamiento y el maltrato por parte de sus compañeras de trabajo. Entonces, ese es un enfoque que siempre tenemos que tener de la ley y como persona al usar este tipo de leyes, ¿ya? Entonces, esta ley propone un trato libre de violencia en las relaciones laborales, en el ambiente de trabajo. O sea que el trato tiene que ser digno entre todas las personas y basado en un respeto mutuo. Y eso lo recoge el Código del Trabajo, ya en su artículo 2, que establece estos principios de trato libre de violencia y de perspectiva de género. O sea, el empleador también tiene que tomar conciencia ya que debe promover la igualdad en el entorno del trabajo, ya, y que existan y que no existan prácticas discriminatorias que pudiesen afectar a alguno de los trabajadores, por ejemplo, si no accede a cierta solicitud, supongamos de acoso, constitutiva de acoso sexual por parte del empleador, esa persona no puede ser promovida, ¿ya? Que obviamente son situaciones que se han dado en los lugares de trabajo, por algo esta ley es necesaria. También establece, ¿no es cierto?, medidas de resguardo, protección a las que deben estar sometidos los empleadores, los trabajadores y sanciones que pueden ir hasta 300 UTM por parte de los empleadores en caso que incumplan la obligación de mantener un protocolo, de informar a los trabajadores cuáles son los canales de denuncia. Tiene la obligación de semestralmente estar informando a todos los trabajadores cuáles son las vías por las cuales se puede reclamar frente a una situación de acoso o violencia en el trabajo, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Aquí yo me voy a enfocar precisamente en el sector privado. En el sector público también está regulado en la ley, pero a mí me interesa darle este enfoque en el sector privado, donde la gente muchas veces se siente muy desprotegida frente a estas conductas por parte de compañeros, por parte de subalternos, por parte de jefaturas, ¿ya? Entonces, se mantiene en esta ley cuál es el concepto de acoso sexual. Ya no hay una modificación de este concepto. Luego vamos a ver cuáles son los elementos para que sea constitutivo de acoso sexual. Y en cuanto al acoso laboral, es súper importante recalcar que aquí, al concepto que ya había en el Código del Trabajo, basta con que la conducta de acoso laboral sea efectuada una sola vez y no en forma reiterada. O sea, basta que yo sea víctima de un hostigamiento, de un maltrato, en que yo me sienta vulnerada para que sea constitutivo de acoso laboral, porque ello puede afectar mi desempeño en el trabajo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, que basta una conducta. Hoy día no tiene, es que siempre el jefe fue así conmigo. No, basta una sola vez. Y eso hay que tenerlo súper claro a la hora de ir a reclamar en el órgano, la autoridad correspondiente de la institución a la que pertenece. ¿Ya? También se incorpora un concepto de violencia en el trabajo que no estaba en el Código del Trabajo anteriormente. Esta violencia tiene que ser ejercida por terceros ajenos. Pueden ser, por ejemplo, clientes, proveedores. Esa es la característica de la violencia en el trabajo que se incorpora ahora en el Código del Trabajo. ¿Ya? Hay un fortalecimiento también a lo que es la prevención, la investigación y la sanción del acoso laboral. Ahora, como dijimos, el empleador tiene que actualizar su reglamento de orden, higiene y seguridad desde la entrada en vigencia de esta ley, que fue el 1 de agosto de este año. Que esta ley sabemos que
fue importante por el impacto y las obligaciones que introdujo dentro de las organizaciones, porque el empleador es el garante de la salud física y de la seguridad en el trabajo. Y ahora se agrega la salud mental, ¿cierto? Siempre él tiene que garantizarle esto a los trabajadores. Entonces se imponen una serie de obligaciones, como la íbamos comentando, en cuanto al reglamento, en cuanto a un protocolo, en cuanto a informar semestralmente los canales de denuncia, y también un deber de informar cuando realiza un procedimiento de investigación a la inspección del trabajo de cuál es el resultado de esta investigación que se estaba llevando a cabo cuando el procedimiento se inicia internamente dentro de la empresa. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos del acoso sexual. Primero, se requiere que haya una solicitud de connotación sexual, es un elemento objetivo, o sea, que en este caso específicamente haya un requerimiento por parte, por ejemplo, de una jefatura. También tiene que ser sin el consentimiento, ¿ya? Y eso es importante, sin el consentimiento del trabajador que es el afectado, ¿ya? Y otro requisito es que se dé durante el trabajo, o sea, que se produzca dentro del entorno laboral este acoso sexual. Vamos a ver que el acoso laboral no necesariamente tiene que producirse durante el trabajo. Esa es una diferencia que hay entre acoso laboral y acoso sexual. ¿Ya? El acoso sexual tiene que producirse dentro de la jornada de trabajo y tiene que amenazar o perjudicar la situación del afectado o sus oportunidades también de empleo. Por ejemplo, si no accedes a esto, te voy a echar. O si no accedes a esto, no te voy a promover. O no te voy a aumentar un grado. Y esas distintas situaciones que pueden irse dando. De esta manera, el acoso puede ser horizontal entre compañeros de trabajo o podría ser ambiental. Cuando hablamos de un acoso sexual ambiental, se trata de ciertas bromas, burlas, ya sea referente a la opción sexual de una persona, por ejemplo, a comentarios sexualizados, ciertas expresiones, y también se contempla como acoso sexual estas miradas que pueden ser con connotación sexual hacia un compañero de trabajo u otro, digamos, otro integrante de la relación laboral. Por ejemplo, si un compañero de trabajo con sus gestos te mira las piernas, eso es constitutivo hoy en día de acoso sexual, ¿ya? Ese tipo o típico comentario de que te queda linda esa falda, que linda se te ven las piernas. Ese tipo de comentario es constitutivo de un acoso sexual en la medida que amenace o perjudique la situación laboral del afectado. Por ejemplo, que esa persona se sienta incómoda ya de ir al trabajo. Ya, eso es súper relevante. Y también estos acercamientos sexuales no deseados. Ya una persona se te acerca, ¿cierto? Más allá de lo que tú te sientes cómodo, porque, no sé, y te dice algo en el oído, o pasa, te roza. Esas cosas uno siempre tiene que tener ojo, porque hay conductas que no se pueden estar tolerando hoy en día, y entre ellas está esos acercamientos sexualizados, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ahora, pasando del acoso sexual, tenemos también un acoso laboral que también requiere de cierto elemento y también hay distintos tipos, ¿ya? Primero se requiere una agresión u hostigamiento al trabajador, ¿ya? La conducta se debe manifestar una sola vez o en forma reiterada. Eso es independiente. O sea, si yo me siento agredido o hostigado, basta una sola vez,
¿ya? Y la conducta debe amenazar o perjudicar la situación laboral del trabajador, sus oportunidades de empleo, ¿ya? No se requiere un daño psíquico en la persona para que sea constitutivo de acoso laboral, o sea, que la persona haya sufrido, en este caso, una depresión o ansiedad. No, no se requiere probar eso. Basta comprobar que esta conducta, este hostigamiento por parte de una persona en el trabajo ha sido causante o ha perjudicado mi estabilidad en el trabajo, mis oportunidades y generan un entorno también hostil en el trabajo. Ya, la conducta acá se debe producir durante el trabajo, en relación al trabajo o como resultado del trabajo, ¿ya? A diferencia del acoso sexual que tenía que ser durante el trabajo. Ahora, hay distintos tipos de acoso laboral. Este puede ser horizontal entre compañeros de trabajo, también podría ser vertical cuando se está en una posición de jerarquía con la otra, con el trabajador afectado, ya sea porque él es subordinado o bien tiene la calidad de jefe. Y también puede ser mixto cuando comienza como horizontal, pero luego se transforma en jerárquico. Por ejemplo, que ese compañero de trabajo haya ascendido y empiece con cierto hostigamiento simplemente porque uno le cae mal o en verdad quiere que uno se vaya del trabajo. Eso pasa. También un caso de acoso laboral son estos hostigamientos también o degradación hacia una víctima, hacia una persona, ya sea a través de inventar rumores o, o rumores que perjudican a la persona, que hace que ya no quiera ir a trabajar porque ella se siente mal, se siente vulnerable en ese entorno. Ese entorno no es seguro, no es seguro para su salud física, para su salud mental, para su salud emocional. Y pasa esto mucho y quizá ustedes también lo han vivido con entre mujeres. Aquí no quiero ser como sexista, pero sí se da mucho en que, como le pasó a Karin Salgado, en que compañeras de trabajo se prestan también para, por alguna razón se prestan para hacerle daño a otra, ¿ya? Y eso es muy desagradable porque ahora estamos todo con el tema de la sororidad femenina, del apoyo, pero eso yo personalmente no lo veo siempre. No lo he visto en el trabajo de una manera en que debiese darse entre personas adultas y maduras. Todo lo contrario, o sea, hay muchas mujeres que ya sea porque tienen un trastorno de personalidad o simplemente son egocéntricas, envidiosas, le hacen daño a otra y esa conducta hoy día puede ser constitutiva de acoso laboral. Entonces, ojo ahí para las personas que lo sufren, pero también para las personas que ejecutan este tipo de comportamientos que son dañinos para la psique de la persona. Por eso a mí me parece súper importante esta ley, porque protege y resguarda, ya sea mediante la imposición de sanciones o medidas preventivas, el hecho de que ciertas conductas abusivas, ya sea de hombres o mujeres, causen un daño psicológico en otra. Antes esto, digamos, estaba normalizado, o sea, como yo voy a ir a decir que esta persona está rumoreando de mí, y nos falta el comentario que dice, es que las mujeres son complicadas, que también existen los entornos laborales machistas, o sea, las mujeres son las complicadas, entonces, no pesqué. No, uno no tiene por qué estar asumiendo y aceptando que otras personas estén afectando la reputación de una, ¿ya? Y eso es como me interesa como
cómo recalcarlo, porque nosotros tenemos que ser bien conscientes de que en la medida en que nosotras nos respetemos y respetemos al resto, no tenemos por qué sufrir desde otras mujeres u otros hombres un maltrato psicológico, emocional, incluso físico. ¿Ya? También hay otras formas de acoso, que esto también fue una novedad introducida, que existe el ciberacoso, por ejemplo, sobre todo por el tema del teletrabajo, ¿ya? Que puede ser un hostigamiento repetitivo o psicológico hacia una persona, ¿ya? ¿Qué podría pasar aquí? Eh, Podría pasar que eh, no sé, un jefe hostigue a otro trabajador continuamente llamándolo varias veces al día por Team, por Zoom. Entonces él está trabajando y lo está hostigando, presionando, hace que esa persona ya se sienta mal, se sienta sin ganas de trabajar, quiero encontrar otro trabajo, quiero irme. Todas esas conductas afectan obviamente el desempeño laboral. Entonces aquí creo que esta ley nos obliga a todos a tener un mayor grado de evolución interna, de crecimiento personal a la hora de relacionarnos con otras personas en el trabajo, porque ya no basta ir y hacer el trabajo perfecto, que me quede entregar un informe, entregar una minuta, ¿no es cierto?, que cumpla con todos los requerimientos del jefe, sino que también es importante el componente humano, porque trabajamos con personas y no con máquinas. Y por eso es muy relevante que no haya un acoso discriminatorio, ya un acoso que afecte, que hostigue, que maltrate ya a otros tipos de personas. Ya, por ejemplo, a una persona que tiene una discapacidad, eh, burlarse de esa persona. O sea, yo eso me parece que también quiero comentarlo porque creo que igual es interesante. Cuando a veces a una persona le pasa cierta situación, un accidente y se nota físicamente, y la otra persona no basta, no le falta la burla que le hace. Ya, y esa burla, ya primero quizá para la persona puede ser que no le da lo mismo, pero cuando estas conductas igual son repetitivas, que esa persona ya está cansada, ella tiene todo el derecho de ir a reclamar esta situación, y en la medida que más reclamemos, ya, más límites pongamos, esta sociedad va a avanzar más, porque se van a permitir menos este tipo de conducta. Y al permitirse menos, eh, genera obligatoriamente un cambio cultural de conductas abusivas ya normalizada. ¿Ya? Y también tenemos la figura de la violencia en el lugar del trabajo. Y aquí esta figura que se incorpora al Código del Trabajo es bien interesante, porque aquí se requiere una conducta violenta que sea con motivo de la prestación de servicio y que sea por tercero ajeno a la relación laboral. Por ejemplo, clientes, proveedores, usuarios. Por ejemplo, ¿qué pasa con personas que son contratadas externamente, en que no existe un vínculo laboral, o que nos prestan ciertos servicios a la empresa, y la persona que los contrata sufre violencia, ¿no es cierto?, física por parte, ya sea, no sé, un golpe, una cachetada, un empujón? Todo eso es constitutivo de violencia en el trabajo. ¿Y qué se requiere? Que haya un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Ya? El sujeto activo va a ser cualquier persona que no sea un trabajador del mismo empleador donde labora el sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo es cualquier trabajador a quien no se establecen limitaciones. Puede ser una jefatura, puede ser un subalterno, no hay distinción. Cualquier persona que ya tenga una relación laboral y que sufra violencia por parte de un cliente, de un usuario, de un proveedor, puede ser constitutiva de violencia en el trabajo, y aquí tiene que usar los mismos canales de denuncia que existen en esa empresa, en esa organización.
Entonces, como dijimos, esta ley tiene un enfoque preventivo que implica ciertas obligaciones para el empleador de realizar capacitaciones a sus trabajadores, de indicarle cuándo estamos frente a un acoso laboral, cuándo estamos frente a un acoso sexual, cuándo estamos frente a violencia en el trabajo. Y también la idea de esto es erradicar el riesgo que podría implicar la existencia de estas conductas dentro de la organización. O sea, eso tiene por objeto esta tutela preventiva por parte de los trabajadores, del empleador, perdón, que es evitar que exista este tipo de conducta. Y además, el empleador tiene una tutela reactiva, que es la de responsabilizarse cuando existen este tipo de conducta o denuncia en cuanto a informar qué derechos tiene la víctima y qué puede hacer. Es decir, si puede denunciar y ante qué autoridad de la organización va a denunciar. O sea, que se disponga de todos los mecanismos. Incluso cuando se presenta una denuncia, es obligación por parte de, en este caso, del canal habilitado dentro de la organización, de tomar constancia por escrito de esta denuncia, que se puede realizar en forma verbal o en forma escrita. ¿Ya? Igual eso es importante porque hay una serie de obligaciones que se imponen al empleador. Por tanto, el empleador es el primer interesado en que el ambiente de trabajo sea digno, respetuoso y libre de cualquier trato de violencia. Hay que informar el empleador acerca de los canales que mantiene la empresa para la recepción de las denuncias, ya por incumplimientos relativos a prevención, investigación, sanciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. También el empleador, aparte de tener un protocolo, de tener la obligación cuando corresponda de actualizar su reglamento interno con un procedimiento que indique dónde se realicen la denuncia, la investigación, tiene que dar acceso a atención psicológica temprana. Y eso es muy relevante, o sea, tiene que darle un apoyo psicológico a la víctima. Ya no es como antes en que, bueno, la víctima tendrá que ver cómo lo hace, contarle quizás a sus amigos para poder desahogarse, porque no todas las personas tienen los medios para pagar, ¿cierto?, una psicóloga o un terapeuta. Entonces aquí se le impone la obligación al empleador, porque es el garante de la salud y del resguardo de la seguridad del trabajador. ¿Ya? Eso es súper importante. Y acá tenemos ciertos parámetros básicos que se deben cumplir con la investigación. Yo, como persona afectada, ya víctima de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, puedo ir, ¿cierto?, ya sea a realizar la denuncia dentro de la misma organización empresa, o bien puedo realizarla hasta en la inspección del trabajo. O sea, si yo como víctima tengo siempre esa opción, ¿ya? Y de manera inmediata el empleador o bien la inspección del trabajo debe solicitar al empleador la separación de la víctima del supuesto acosador de los espacios físicos. Ya, o sea, tienen que estar separados. En algunos casos, por ejemplo, se da que a la víctima la envían a teletrabajo, o bien la separan, ¿cierto?, de la oficina, de oficina distinta. Ya también puede haber una redistribución de la jornada de trabajo, por ejemplo, en caso de turno, o bien una atención psicológica temprana que se debe brindar a la víctima, ya acerca de proporcionarle un psicólogo que la pueda apoyar en este proceso. ¿Ya? Ahora, el periodo de investigación frente a una denuncia de acoso laboral, ya sea por parte de la inspección del trabajo o por parte de la organización, es de 30 días.
¿ya? Y una vez que tienes ciertas conclusiones en la organización donde yo trabajo, tienen que enviarla a la inspección del trabajo. Entonces tiene esa obligación el empleador también de informar, ¿ya? Y si procede a aplicar, cierto, las medidas de resguardo, las sanciones que sean procedentes, ya sea amonestación, suspensión del empleo, destitución para ese trabajador también que realizó conductas de acoso laboral o acoso sexual, ¿ya? Entonces, el plazo máximo que se tiene es de 30 días, ¿ya? En caso que no se pronuncie, se entiende que está validada la denuncia. Entonces, hay un silencio positivo en la legislación. Entonces, eso le quería comentar hoy día sobre el derecho que tienen cuando son hostigados una sola vez o bien son víctimas de dichos, de comentarios sexualizados, ya sea por su condición sexual, por ejemplo, porque están embarazadas, o simplemente por su apariencia física o su forma de ser, y ustedes se sienten, ya que es súper importante, se sienten vulnerados, pasados a llevar, humillados, tienen todo el derecho de acudir, de hacer su denuncia, porque la ley hoy día está resguardando y protegiendo a través de un procedimiento y ciertas obligaciones que debe cumplir el empleador con sus trabajadores, ¿ya? Y esto impone un cambio cultural importante, impone también un cambio en la forma de ser, en los patrones generacionales que hemos venido repitiendo. Por tanto, para mí siempre esta ley va a ser una evolución. Espero en otro video poder contarles más adelante acerca de cómo se ha ido aplicando la ley Carín y si en verdad ha sido efectiva en la práctica, pero desde ya este enfoque preventivo, de resguardo a la dignidad de la persona, a la salud física, mental y emocional de ella, es un avance tremendamente importante en nuestra legislación, porque se está reconociendo una situación que ya se tenía normalizada en nuestros entornos laborales, y, y eso sin duda es de tremendo beneficio para todos los trabajadores de una organización. Así que los dejo invitados desde ya a mi próximo video, que tendremos en unos días, y muchas gracias a todos por su atención. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos.